Muy bien, buenas tardes. Comenzamos nuestra tarde de estudio bíblico. Muy bien, buenas tardes. Comenzamos nuestras tardes de estudio bíblico en Second Chance Ministry. Recordamos que cada miércoles a las 7 p.m. tenemos la oportunidad de estar compartiendo el libro de Primera de Corintios. Allí comenzamos hace varias semanas atrás, esta creo que es la clase número 8. Estamos desde las epístolas paulinas y ahora llegamos hoy en esta clase, vamos a ver el capítulo 12 y el capítulo 13. Estudiamos mucho acerca de la fundación de la iglesia, las características de los corintios, todo lo que ellos interpretaban, cómo veían la vida, lo que significaba corintizar, lo que representaba el pensamiento griego en este primer siglo, aunque de alguna manera dominaba en este momento del Imperio Romano. El pensamiento griego en esa sección de Europa era muy fuerte todavía y obviamente creo que la mayoría conocen, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego y esto debido a la obra de un gran hombre del imperio griego que era Alejandro Magno. Él había llevado adelante un plan de helenización y de esa forma impuso el idioma griego en todo lo que era el mundo conocido. Por eso, en esta época, Pablo va a escribir las 13 cartas que escribe en griego y todo el Nuevo Testamento también. Recordamos esta regla mnemotécnica, no sé si la tienen presente, rococó, gaefil, cotete, tititi, fil. Esto está en el primer video que tenemos, ¿sí? En el primero, en el segundo. Ahí hablamos de la introducción de la carta, hablamos de las características de estas cartas, las 13, cómo se dividían en distintas secciones o tiempos. Pablo comenzó a escribir alrededor del año 49 y termina su última carta en el año 68, segunda de Timoteo. Durante esos años ahí tuvo un proceso de cambio también en la vida del apóstol, porque nosotros, hombres y mujeres de Dios, hoy, cuando llegamos a la iglesia, todavía tenemos una forma de pensar que no es la que guía el Espíritu Santo. Tenemos nuestros propios preconceptos, nuestras propias ideas, y en algunos casos hay un cambio drástico de mentalidad. El Espíritu Santo trabaja en la vida de la persona accede, desea, busca esa intimidad con el Espíritu Santo, y lo que Pablo dice en Romanos, busca la renovación del entendimiento, y entonces eso produce un crecimiento, un desarrollo espiritual. Pero vimos que la iglesia de los Corintios había sido fundada en el año 52 y Pablo escribe estas cartas, que eran 4, nosotros tenemos 2, estas 4 cartas en el año 57 aproximadamente. Entonces, en estos 5 años, cualquiera podría pensar, no, ya tiene 5 años en la iglesia, obviamente ha crecido. Y Pablo les va a decir en ese capítulo 3 famoso unas palabras que también están en los videos previos, sarkikoi o sarkinoi, unas palabras que definen de alguna manera cómo se conduce la gente. Recuerdan, sarkinoi era hecho de carne como cualquier persona, carne y hueso. Pero sarkikoi significaba dominado por la carne, o sea, todavía bajo los instintos naturales de este hombre o mujer que no permite que el Espíritu Santo tome control y sigue haciendo su vida normal. Dice que va a la iglesia, dice que es cristiano, cristiana, hasta lo podemos ver en culto llevando su Biblia, pero su vida espiritual, si bien recibió a Cristo, no ha crecido, no ha madurado todavía. Como diría también otra parte de la Escritura, son como niños, ¿sí? Y bueno, ahí en el capítulo 3 lo vuelve a mencionar, son inmaduros, andan como hombres, se comportan como niños. Todo eso estaba en los primeros capítulos. Recordamos, y un repaso rapidito, ¿sí? ¿Cuáles eran los problemas que vimos hasta hoy? ¿Y cuánto de eso podemos aplicar a la iglesia actual, ¿sí? Siglo XXI. Pregunto, no hace falta que me respondan. Hola Juani, ¿cómo estás? Sí, se escuchó recién a Mía que quiere participar un poquito en el video. Sí, no sé si alguien más está ahí para saludarnos, para decirnos quién es, su nombre, y te saludamos también. Pero recordamos y repasamos. ¿Cuáles son los problemas? Y de paso, si te animás, acompañado en esto. Uno de los problemas eran las divisiones. Ahora, te pregunto, ¿habrá divisiones en la iglesia del siglo XXI? Y si sos sincera o sincero, me vas a tener que decir, y sí, las hay. Quisiéramos que haya, obviamente no, estamos en desacuerdo con eso, no es que nos agrada, pero las hay. Y esto lo tenemos nosotros en la Carta de los Corintios en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Capítulo 3, perdón. En el capítulo 2 tenemos el problema de la sabiduría, que se creían muy sabios, muy inteligentes, muy intelectuales. ¿Habrá de esa gente en la iglesia? ¿Habrá hoy, en este siglo, gente que se cree superior a los demás?
La iglesia donde yo nací, hace muchísimos años, algunos sabrán, en la iglesia que yo que llegué a Cristo, conocí al Señor, había una persona, me acuerdo, una particular, muy particular, que no creo que esté viva porque era muy mayor cuando yo llegué a la iglesia, y eso hace, wow, muchísimos años atrás, casi 40 años, y me acuerdo que siempre me decía, Raulito, Raulito, porque para ella inconscientemente demostró en más de una oportunidad que yo no estaba a su alcance, que yo era inferior. ¿Y por qué? Porque ella tenía determinados títulos o grados y siempre me trataba de una manera como subestimándome. Hay gente así en la iglesia de hoy y no ha cambiado la gente, no ha cambiado la humanidad, o sea, nos podemos encontrar así. Capítulo 4, seguimos con el repaso rapidito, ¿sí? Falta de respeto a las autoridades. Hay gente que murmura, que critica, que se enoja, que habla mal, que agreden algunas veces, que insultan a las autoridades de la iglesia, a los hombres y mujeres que Dios levantó. No significa que estas personas sean perfectas, pero acá no analizamos si cometieron un error o no los líderes, sino cómo se comporta la gente con esa falta de respeto. Capítulo 5, ¿sí? En el repaso muy veloz, problemas sexuales dentro de la iglesia, ¿sí? Fornicación, adulterio. ¿Habrá en las iglesias de hoy ese problema? ¿Te das cuenta que lo que vivió la iglesia de Corinto hace 20 siglos todavía hoy es aplicable? Y por eso la importancia de conocer esta carta y de tratar de aplicarla, no solo analizar el problema, sino ver la solución, qué es lo que presenta la escritura, qué es lo que dice Dios al respecto. Capítulo 6, ¿sí? Problemas legales, ¿sí? Deudas y problemas que cosas son impagas en la iglesia. Ahora también tenemos. Capítulo 7, problemas en los matrimonios. Decime si no conoces algún matrimonio, alguna pareja en la iglesia que tengan discusiones, que tengan problemas. Esto es lo que vive la iglesia. Capítulo 8 y capítulo 10 hablamos de la idolatría. Y nuestro continente latinoamericano es bastante idólatra. La cultura argentina es idólatra. Entonces, esto también lo podemos traer a colación porque la iglesia necesita corregir y purificar algunos conceptos. Capítulo 9, una vez más, los derechos del apóstol y no tenían muy alta estima a las autoridades, no los querían sostener, no los querían respetar, y eso también pasa. Capítulo 10, como vimos, idolatría, y el 11, dos temas que son el repaso de la semana pasada, de la semana anterior. ¿Cuáles eran? ¿Sí? Hablamos de la mujer, si tiene que usar velo o no tiene que usar velo, fue un tema que compartimos. Y vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que fue la Cena del Señor. Vamos a usar este material que tenemos y vamos a trabajar acá con el texto bíblico, ¿sí? Mirá, acá hablamos de este capítulo 11, versículos 17 al 34. La primera parte era del velo en la mujer. Ahora llegamos a la Santa Cena y dice que se reunían para lo peor. ¿Qué pasaba? Los ricos, ¿te acordás? Los ricos llegaban temprano, llevaban su rica comida abundante, llevaban su vino porque comían muy abundantemente, sólido, no como hoy la Santa Cena que conocemos o la Cena del Señor, sino que comían platos de comida y también bebían vino. Entonces Pablo va a decir, se emborrachan y avergonzáis, ¿sí? Fíjate, avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Por qué? Porque los esclavos, la clase baja, la clase pobre de la iglesia, llegaba muy tarde, llegaba con apenas unas galletitas, podríamos decir hoy, y los ricos ya estaban borrachos, embriagados, tirados por ahí, hastiados de comida, y los que llegaban tarde no tenían nada y se sentían mal. Por eso Pablo dice, tienen que esperarse. Este era el tema de compartir y entender la unidad del cuerpo de Cristo. Hablamos que la Santa Cena tiene tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Sí, eso estaba en la clase anterior. Y también vimos que hay algo, no sé si lo mencioné la semana pasada, pero voy a aprovechar ahora, que mucha gente se autodisciplina. Fíjate lo que dice el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba. Lo vuelvo a repetir, pero más lento. Pruébese, examínese y coma y beba. No dice examínese y si se siente mal, no coma, no beba, no participe. No dice así el texto. Hay personas que interpretaron erróneamente esto y dicen, no, pastor, no, hermano, yo estoy en pecado, yo cometí un error, yo hace mucho que no voy a la iglesia, yo no estoy orando como debo, entonces yo mismo me autodisciplino. Acá no dice eso. Lo que Pablo dice es que Dios nos da la oportunidad de examinarnos, de mirarnos, pero esa posibilidad de examinarnos tiene que ser muy madura, ¿no es cierto? O sea, verme
frente al espejo de la palabra y analizar a ver si estoy bien o estoy mal y no decir, ay, qué lindo, Raulito, no, sos una buena persona, hay mucha gente peor que vos. No, a eso no apunta, sino lo que dice Pablo es, fíjate si hay algo que tenés que corregir. Sería una frase que creo que la conocemos, yo lo explico así, como ponerte entre la pared y la espada. Dios te lleva la pared, la espada y te pone acá en el medio y te dice, hay algo que arreglar. Y uno diría, pero qué malo que es Dios que me lleva a esa situación. Ahora yo lo miraría desde el otro aspecto. Qué bueno que es Dios que por lo menos una vez al mes en la cena del Señor en tu iglesia te brindan la oportunidad de hacer de examinarse, un autoexaminarse bien profundamente. Y en muchas iglesias se toman el tiempo mientras están pasando a la Santa Cena para hablar con Dios y para orar. Y los pastores dicen, si hay algo que usted tiene que arrepentirse, si hay algo que usted tiene que corregir, alguien a quien pedirle perdón. Hay otras iglesias que lo hacen como un trámite. Bueno, hermanos, vamos a participar ahora en la copita, el pan, listo, pasamos mientras levantamos la frente y cantamos un coro. Oh Dios, cada iglesia con su liturgia. Pero en las iglesias donde se entiende este concepto, la posibilidad te la brinda Dios de ver si hay algo que tenés que corregir, que tenemos que corregir. Ahora, fíjate que dice que como no se examinaban los corintios, entonces Dios los juzgaba. Esto no lo vimos la semana pasada, esto ya lo explico hoy. Entonces, ¿qué dice acá? Fíjate, hay muchos enfermos, muchos debilitados y algunos duermen. ¿Sabes qué es dormir? Es morir. Entonces Dios dice, mira, como no estás corrigiéndote vos mismo, como no estás de alguna manera siendo coherente y viviendo de una manera correcta en base a la palabra, yo tengo que corregirte, porque el padre que ama al hijo que lo disciplina. Entonces, Dios dice, yo los corrijo, yo los examino. Cierra esta historia de la Santa Cena con ese famoso texto donde dice que tenemos que esperarnos unos a otros y si alguno tiene hambre, que coma en su casa. Esto es algo que los papás y las mamás hacen con los hijos. Fíjate, es tan aplicable esto. Vas a ir a un lugar donde va a haber comida y vos sabés que tu hijito, generalmente los varones, les encanta comer. Y no querés pasar un papelón, pasar un momento incómodo con tu hijo que come. ¿Qué hace una madre prudente, un padre sabio? ¿Qué hacen? Le dan de comer ¿dónde? En la casa. ¿Para qué? Para que cuando llegue al lugar, al evento, a la celebración, apenas coma algunas cositas y ya quede saciado. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, tan aplicable como eso. O sea, todo esto que estamos haciendo es el repaso hasta el capítulo 11 y ahora por fin nos metemos, siendo las 7 horas 13 minutos, nos metemos al tema de hoy. Preparé un nuevo material a ver si les gusta, una nueva presentación, miralo, ahí está, con un cuadrito y este color azul. Vamos a trabajar hoy 2 capítulos. El capítulo 12 acerca de los dones espirituales, los dones en general, pero en Corintios ahora vamos a ver los dones espirituales y también vamos a hablar de el amor de Dios o ese famoso capítulo 13 que siempre usamos en los momentos en los cuales estamos enamorados o en el proceso de enamoramiento y usamos porque el amor. Vamos a tratar de indagar un poquito a ver qué nos quiere decir el apóstol Pablo en esto. Entonces vamos a trabajar, si estás aquí conmigo, vamos a trabajar en esto. Lo primero que tenemos que ver, fíjate, vamos a leer el capítulo 12. Fíjate lo que dice, es hermoso. Lo primero que nos va a decir es no quiero que ignoréis, no ignoréis. ¿Y por qué? Porque quien ignora es fácil de manipular. Ahora, lo vamos a mirar en el texto para que te quede claro, ¿sí? Ahí lo tenés, dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando no tenían ninguna idea de Dios, se os extraviaba, llevándoos como se llevaba a ídolos mudos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dice que se traba la transmisión. Yo no lo veo así, o sea, no lo siento de esa manera. Janel, gracias por el comentario. A ver, yo me veo bien. Puede ser que haya un problema con la red, puede ser, perdón, ¿sí? Bien, tenemos entonces ahí que dice que antes se os llevaba como los ídolos. Yo no sé si alguna vez viste una procesión. ¿Qué se hace en una procesión de las católicas? Se llevaba un ídolo, ¿sí? Sobre los hombros lo llevan. ¿Y a dónde va el ídolo? No donde él quiere, no donde él desea, porque él no puede expresarlo, no habla, diría el Salmo, no tienen boca más no hablan, tienen pies más no caminan. O sea, y lo llevan de acá para allá, lo llevan a dar vuelta al muñeco, diríamos nosotros, y no tiene voluntad propia. ¿Qué dice Pablo? Que si ignoramos las cosas de Dios, lo mismo nos puede pasar a nosotros. Lo mismo.
que va a venir un predicador, un evangelista, un profeta, un no sé quién de algún otro país y te va a envolver y te va a llevar cautivo y te va a meter ideas absurdas. Entonces, por eso Pablo dice, no quiero que ignoréis. No quiero que ignoréis. ¿Y qué es lo que no hay que ignorar? ¿De qué está hablando? No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Son armas maravillosas para la iglesia. Son herramientas, capacidades que Dios da a la iglesia que serían las de lujo, las más grandes. O sea, si te lo pongo de alguna manera así, sería como que tenemos un auto marca regular, un Fiat o un Ford, ¿sí? Y de repente al lado nos ponen una Ferrari, ¿sí? Y de repente decís, oh, ¿hay una diferencia entre esta marca y esta marca? Obviamente que hay y es abismal. Ahora bien, la gente en la iglesia puede trabajar y puede servir con sus habilidades, con sus talentos, pero los dones son esa capacitación maravillosa de Dios que sirve para potenciar la iglesia, para llevar adelante ese gran plan de Dios que es establecer la iglesia en todo el mundo conocido. Ahora, la Biblia nos va a hablar, por lo menos el apóstol Pablo, en 3 libros diferentes acerca de dones, ¿sí? Esto no lo tengo aquí, pero si tenés un papel, anotalo, o bueno, queda grabado en el video, está bien. Entonces, ¿cómo es esto? Los primeros, tenemos los dones en Efesios capítulo 4, tenemos también los dones en Romanos capítulo 12 y tenemos también los dones en 1 Corintios 12. Estas 3 listas de dones, hay toda una cuestión de si son los únicos, si son todos, si habrá más, si habrá menos. No creemos que Pablo haya hecho la lista exhaustiva y dijo hasta acá son tantos, veintitantos y no hay más. No, lo que creemos es que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hizo una lista, pero no una lista exhaustiva definitiva que se cierra, cerrada. No. ¿Puede haber dones que no conocemos y que Dios los tiene en la iglesia? Sí, pero tenemos los dones ministeriales en Efesios, los dones persona, así lo llaman algunos libros en Romanos, y los dones espirituales en Corintios. Y sobre eso tenemos que ver algo interesante que está también en la Biblia. Vamos a mirar estos 2 versículos. 1 Corintios 12, 11 y 12, 18. Vamos a la Biblia. Tenemos ahí y nos encontramos. Mira lo que dice el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Y tengo ahí subrayado en verde o resaltado en verde como Él quiere. Esto lo hace Dios como Él quiere. No es que uno puede protestar, yo quiero que me des tal, y al otro que le des al otro, y a mi papá que le des este, y a mi hermana que le des el otro. No se puede, no se maneja así. Ahora, no es el único texto. Fíjate el versículo 18. Una vez más dice, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. O sea, en este capítulo 12, que tiene mucha relación con el 14, cuando lleguemos vamos a hablar de eso, hay toda una explicación acerca de los dones. Y estos dones Dios los da como Él quiere. Esto nos tiene que quedar en claro porque no es algo que el pastor lo pueda dar, que la iglesia lo pueda dar, que la asociación lo pueda dar, o tampoco, aunque participe en institutos, que un instituto te lo pueda dar. No, esto viene directamente de parte del Espíritu Santo para tu vida. Seguimos y vamos a avanzar a la siguiente. Fíjate, porque nos va a decir algo interesante, si hay que trabajar con el texto ida y vuelta. Fíjate este gráfico. Dice que hay diversidad de ministerios, operaciones y dones, pero es el mismo Espíritu, es el mismo Señor y es el mismo Dios. Ahora, fíjate cómo la Trinidad está siendo mencionada acá por el apóstol Pablo para hablar de los ministerios, de las operaciones y de los dones que están en funcionamiento en la iglesia. Todo esto lo hace Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora lo miramos en la Biblia, ¿sí? Vamos a la palabra. Ahí está el versículo 4. Resaltado en amarillo las diversidades y resaltado en verde la unidad de Dios. Diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. ¿Qué significa que Dios no trabaja de una sola manera? No. Por eso te vas a encontrar con que una iglesia tiene determinadas características y otra iglesia tiene otras. Que un pastor de una iglesia tiene determinados dones y que otro pastor de otra iglesia tiene otros determinados dones. No salen como producción todos igualitos, no. A Dios le encanta, si mirás allí claramente, la diversidad. 3 veces lo dice, la diversidad. Y si no, ponete a pensar. ¿Cómo sería la vida si todo el mundo fuese igual que vos? ¿Te habrá salido del alma un no?
No, exactamente. Dios nos hace diferentes. Diferentes en carácter, en personalidad, en dones, en todo lo que quieras. Y Dios entonces estaba trabajando en esta iglesia con estos dones. Entonces, volvemos acá y esas diversidades no significa que Dios tiene un problema, no, significa que Dios trabaja a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo en la iglesia del Señor, que es la iglesia donde vos te congregas. Puede ser que en tu iglesia se vea mucho ejercicio de dones o poco ejercicio de dones. Y esto no tiene que ver con la asociación, no tiene que ver con la clase social, no tiene que ver con las finanzas de la iglesia, no tiene que ver con el intelecto o grados académicos de los líderes. No, esto es algo que tiene que ver con la vida espiritual de la iglesia. ¿Sí? Básico, sencillo. La vida espiritual de la iglesia, la búsqueda de Dios que haya en esa iglesia, va a generar manifestaciones del Espíritu y también las manifestaciones de los dones del Señor. Seguimos y pasamos a la siguiente diapositiva o siguiente pantalla y nos vamos a encontrar con esa clasificación de los dones espirituales. ¿Sí? Recordamos, había 3 listas, Efesios, Romanos y Corintios. Nosotros estamos en la de Corintios. Y ahí tenemos lo que nos va a relatar la Biblia a partir del versículo 8. Pablo hace la lista. ¿Cuáles son esos dones? Acá los tenemos como de alguna manera separaditos para que nos quede un poquito más claro. ¿Sí? 3 por 3, 9, ahí lo podemos tener. Lo primero, los dones de revelación. ¿Cuáles son? Palabra de ciencia, saber cosas que Dios te revela. Palabra de sabiduría, entender y comprender cosas que a los ojos de los demás están veladas. Y discreción o discernimiento de espíritus. Poder, como sería, a ver si lo puedo representar, hacer algo así, pero en lo espiritual, hacer... Acá hay algo, hay gente que tiene ese discernimiento y que percibe las cosas que son, tanto del Espíritu de Dios como cuando algo no es del Espíritu. Por eso Juan diría en una de sus cartas que tenemos que tener discernimiento de Espíritu, ¿sí? Esto es bíblico. Seguimos con los dones de inspiración, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas y palabra profética. Todo esto con la parte verbal tiene que ser. Y la última clasificación, los dones de poder, que a los pentecostales nos encantan y nos vuelven locos, que son los dones de sanidad, andar sanando, imponiendo manos y orando por las personas, la operación de milagros, creer que Dios se puede mover y hacer todo lo que dijo y mucho más, y traemos a memoria ese pensamiento, esa palabra de Cristo que dijo, cosas mayores que estas harán. Sí, Señor. Y la iglesia pentecostal se toma esa palabra y lo predica y lo vive. Esto es asombroso. Y el último que tenemos en esa clasificación sería el don de fe. Esas personas que se ponen a orar por algo y vos decís, no puede ser, es una locura por lo que está orando, y vos ves que Dios responde, porque ese don de fe es como una inyección que tiene la persona, y alguna vez lo comparé con otro elemento. No sé cuántos han visto las películas, siempre suelo usar cosas muy gráficas para que nos quede claro, las películas, toda la serie de Toretto, de Rápido y, ¿cómo se llama? Rápido y Furioso, ¿sí? Yo vi algunas, no las vi todas. Tampoco soy fan de eso, pero he visto y quiero explicártelo de la siguiente manera, ¿sí? ¿Por qué esos autos en particular pueden romper con cualquier récord y pueden correr a velocidades inimaginables para nosotros que nos manejamos en autos regulares? Porque tienen algo que se llama nitro, ¿sí? En la película funciona así. Ahora, eso sería comparado para tener una imagen gráfica de lo que sería un hermano sin los dones del Espíritu que sirve, trabaja, bendice, ora, predica, gana almas, da sus ofrendas, es fiel, es tremendo, es salvo, perfecto, obvio, sí. Pero te encontrás al lado uno que tiene el nitro, que tiene lo que sería el bautismo del Espíritu, el poder del Espíritu, y vos ves que estos dones están sobre su vida. Y corre a la par del otro, pero por momentos ves que este que tiene nitro se manda y hace cosas impresionantes. ¿Por qué? ¿Por él? ¿Por ella? No. Por los dones que aprendió la persona a utilizar en la iglesia y para la edificación, diría Efesios, y la perfección del ministerio. O sea, lo que está diciéndonos el apóstol Pablo es que estos dones son fundamentales, son importantísimos y deberíamos buscarlos, ¿sí? A esa conclusión va a llegar en un instante. Vamos avanzando y nos vamos a encontrar con la siguiente, ¿sí?
nos vamos a encontrar que después de hablar de los dones, empiezo a hablar del cuerpo. Y uno diría, pero Raúl, ¿qué tienen que ver los dones con el cuerpo? Es que las personas que tienen la habilidad para usar esos dones, las personas que aprendieron en Dios a usar esos dones, pueden llegar a tener un problemita. ¿Cuál sería el problemita? Que se sientan ellos, que se perciban a ellos mismos como superiores al resto. Esto es claro, ¿sí? Vamos a ponértelo claro y te voy a poner a vos de ejemplo, o a usted de ejemplo. Imagínese que usted va a no sé, a un servicio fúnebre. Hoy, tan aplicable el concepto, ¿sí? Con todo lo que fue la pandemia y todavía las crisis que hay, la cantidad de muertos que hay. Imagínese que usted, como cristiano o cristiana, va a una funeraria, lo dejan entrar, va a visitar porque algún ser querido, familiar, conocido murió, y usted se anima porque siente de parte del Espíritu que le dice, orá por el muerto. Y lo primero que usted diría, es una locura, no lo voy a hacer, no, es un papelón. Ahora, el Espíritu Santo te vuelve increpa y te dice, ora para el muerto. Y es más, alguien de los que está ahí te dice, hermano, usted que es una persona de fe, ¿por qué no ora? A ver si Dios lo resucita. Y vos, en nuestro ejemplo, te pones a orar y sucede como Pedro, ¿sí? Que se levantó Dorcas y se enderezó y ahí Pedro le ministró y la sacó viva de la habitación, a Tabita, a Dorcas. Ahora, imagínate que eso pasa con tu vida, ¿sí? ¿Cómo te sentirías después? ¿Qué pasaría con vos después? ¿Contarías ese milagro? ¿La gente se enteraría de ese milagro? Me imagino que sería una noticia en toda la ciudad y quizás en el país lo que sucedió a través de tu oración en esa casa de sepelios. Ahora bien, no solo está la noticia, lo que quiero analizar es tu corazón y el mío. ¿Cómo reaccionaríamos si Dios nos da la oportunidad de poner en funcionamiento un don? A partir de allí, ¿cómo te sentirías? Cuando te tocase hablar con alguien, ¿seguirías teniendo la humildad que tenés hoy o te sentirías adentro un poquito más importante porque, yo resucité a uno? ¿Cuántos resucitaste vos? ¿Cuántos resucitaste vos? Esto es algo muy humano y pasaba en la iglesia de los Corintios. Por eso, ahí va a decir que el cuerpo es uno, que el cuerpo es uno, que el cuerpo es uno. ¿Sí? Cuidado con esto. Cuidado con pensar que uno es más importante y ahora vamos a ver que nadie le puede decir al otro no te necesito. Porque el que se cree importante piensa que no necesita a nadie más. Entonces, acá vamos a ver que, primero, los dones dependen de la soberanía. Y esto lo vimos nosotros recién cuando decíamos que el apóstol Pablo escribe en el versículo 11 y 18 que Dios lo hace como Él quiere, ¿sí? Como Él quiere. Martín Cabrera, Dios te bendiga, ¿sí? Saludos desde Paraguay, nos dice, Dios te bendiga. ¿Qué más? No solo lo hace como Él quiere, sino que es necesaria la unidad, ¿sí? Y por eso todo este relato de son un cuerpo, son un cuerpo, son un cuerpo, ¿sí? Porque además pensá, venimos del capítulo 11 y el capítulo 11 dice que si alguno come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, o sea, sin entender que soy parte, que yo necesito a mis hermanos y mis hermanos me necesitan a mí, ¿okay? No es que Dios nos necesita a nosotros, no. Yo necesito a mis hermanos en la iglesia y mis hermanos en la iglesia me necesitan a mí. Entonces, en ese 11 se habla de esto y ahora en el 12 se vuelve a tocar el tema de la unidad que requiere la iglesia. Y el tercer punto, la interdependencia del cuerpo, que habla justamente, y lo vamos a charlar en un instante, acerca de que si uno se goza, nos tenemos que gozar con él. Y si uno pasa por una prueba, tenemos que acompañarlo en la prueba. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que somos uno, ¿sí? Lo vamos a mirar en el texto bíblico para que nos quede clarísimo ese texto, ¿sí? Que no quiere pasar. Acá, fíjate, vamos a trabajar y vamos a ver esta cuestión de que algunos se pensaban más que otros. Mirá lo que dice el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano que, en verde, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. O sea que si alguna vez escuchaste a un hermano que diga, yo no necesito a nadie, obviamente no está discerniendo el cuerpo de Cristo, obviamente no está entendiendo que es un cuerpo con todos sus hermanos, y no está entendiendo la unidad necesaria y esta empatía que vamos a hablar en este instante. Seguimos y quiero que mires esto, versículo 26. De manera que si un miembro se duele o padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan.
El ejemplo típico que ponemos los pastores es cuando vos vas caminando en tu casa en chanclas o descalzo, sí, o descalza, y le diste con el dedito chiquitito a una pata de una mesa, de un sillón, ¿sí? Es el dedo más pequeño de tu cuerpo, pero cuando le diste con ese dedito a la pata de la mesa, ¿te duele hasta dónde? Hasta acá arriba te duele. Todo tu cuerpo parece que se duele. Ahora bien, esto es lo que debería pasar en la iglesia de hoy. Gozarnos con los que se gozan y sufrir con los que sufren. ¿Cómo lo llamamos a eso? ¿Cuál es el término técnico? Ahí lo tenemos abajo y el término es empatía. ¿Qué significa empatizar con alguien? Significa una frase que usamos a menudo es ponerte en los zapatos del otro. Tratar de pensar cómo está sintiendo esa persona. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué tiene esa cara? ¿Por qué tuvo esa reacción? ¿Por qué está tan desanimada? ¿Por qué está tan feliz? ¿Por qué está llorando hace meses? Y no ponernos en la posición de juzgarlo, sino empatizar es ponerme en el lugar del otro y tratar de acompañar a esa persona en la situación que vive. Si es motivo de alegría, y celebremos juntos, festejemos juntos, comamos, brindemos juntos, porque es algo para gozarnos. Pero si es algo triste, la coherencia en este pensamiento de cuerpo es que tengo que acercarme y mostrar también mi dolor. ¿Por qué? Porque me duele lo que está pasando la persona. No importa si es una persona con la que hablo todos los días o no, es cuerpo de Cristo. Y algunas veces no tenemos claro esto. Nos duele si es nuestro familiar, nos duele si es nuestro mejor amigo de la iglesia, pero no nos duele si es simplemente un hermano que vemos en el culto. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que trabajar más el concepto de cuerpo, de unidad de cuerpo, ¿sí? Ahora, cerrando este concepto de unidad, el apóstol va a tocar un tema con unas preguntas interesantes. Va a hablar de dones de nuevo y va a hablar de unas preguntas interesantes que quisiera que las miremos en el texto, ¿sí? Vamos acá y dice el versículo 28, a unos puso Dios, soberanía divina. ¿Quién pone? Pone Dios, no las asociaciones, no los hombres, no los institutos bíblicos, no. ¿Quién los tiene que poner? Dios. ¿Qué puso Dios? Fíjate, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que tienen dos de lengua. O sea, Dios repartió, ¿sí? Dios empezó a repartir, y esto tiene que ver con un pensamiento que creo que conocemos. La parábola de los talentos, ¿te acordás la parábola de los talentos? Dice que este hombre le repartió los talentos a cada una de esas tres personas conforme a algo, conforme a la capacidad de la persona. Significa que Dios, que conoce tu capacidad, te ha dotado y te ha capacitado y te ha bendecido con la posibilidad de usar, de trabajar, de ministrar con alguno de estos dones que están acá. Ahora, había algunos, como dije, que se creían más que los demás, que se creían superiores al resto, y ahora va a trabajar sobre eso, ¿sí? Fíjate lo que dice el versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es la respuesta lógica que tiene que aparecer? Está ahí remarcada, ¿no es cierto? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. Hay diversidad de dones en el cuerpo de Cristo. Esto es como los miembros que nosotros tenemos, como los órganos que nosotros tenemos. Y acá lo que hablamos justamente es, hay órganos más visibles que otros o más importantes que otros. Ahora, ponete a pensar un instante. Por favor, seguime en este ejemplo si estás viendo este video ahora mismo en vivo o lo estás viendo a través de nuestro canal de YouTube. ¿Cómo está funcionando tu riñón izquierdo? ¿Cómo está funcionando en este momento tu pulmón derecho? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? No lo sé, nunca me puse a pensar cómo está funcionando. Ahora, ¿funciona o no funciona? Y sí,
Porque pensando en los riñones, yo consumo muchos líquidos y puedo ir a orinar. Entonces entiendo que funcionan los riñones bien, ¿sí? Ahora, ¿funcionan tus pulmones? Y a ver, sí, yo creo que sí. ¿Cuándo te das cuenta que hay un problema? ¿Cuándo te das cuenta? Cuando hay una enfermedad, cuando algo en el cuerpo comienza a generar conflicto o dolor. Ahora, hay miembros visibles que estás permanentemente atento a ellos y hay otros que aunque nunca pensaste en ellos, son importantísimos y están trabajando permanentemente en la oscuridad, podríamos decir. Esto también pasa en la iglesia. Hay personas muy visibles en los ministerios, pero hay otros que no somos tan visibles, que estamos quizás detrás de bambalinas, diría alguien, o en la cocina de la iglesia, pero que somos tan importantes como los otros. Porque, claro, no vamos a decir, no, mirá, sabes que como el pulmón no lo veo todos los días, porque no, si lo querés sacar, sacalo, no. Y un riñón, la verdad, ¿sabes qué? Podés sacarlo porque la verdad no, nunca pensé arrancarme un riñón. No, 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 no. No, por favor. Cada órgano, cada miembro es importante. Y cada hermano dentro de la iglesia también. Ahora, hay algunos que tienen un montón de dones, habilidades, capacidades, y hay otros que son de perfil bajo, que son más tímidos, más introvertidas, que son más humildes, o que vienen de una situación social más carenciada, que eso de alguna manera los condiciona como para tratar de mantener un perfil bajo, porque siempre fueron como subestimados, como criticados, entonces llegan a la iglesia y no quieren pasar por eso. Y como no quieren pasar por eso, prefieren estar un poquito más en la oscuridad y bueno, ayudar desde acá. Esos hermanitos que dicen, no, pastor, yo para eso no, si quiere yo le limpio la iglesia, si quiere yo le acomodo el fondo, no, pastora, si usted necesita algo, yo puedo venir a sellar y hacer cositas, pero no, eso no, porque son personas que en la vida fueron de alguna manera subestimados, pero son importantísimos para Dios. Cristo los llamó pequeñitos y dijo, guay, con que alguno me haga tropezar, uno de estos pequeñitos. Entonces, este cuerpo de Cristo es fundamental. Y tenemos que entender esta unidad del cuerpo de Cristo. Recordamos que hoy teníamos dos temas. Uno era el capítulo 12, que es el tema de los dones que estamos viendo, pero después teníamos otro capítulo más, que es el que vamos a comenzar a ver, creo que ahorita mismo, a ver, antes de eso. Versículo 31, sí, versículo 31. Fíjate lo que dice. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ayúdame por favor con esto. A ver si me puedes responder. ¿Cuáles son los dones mejores? Tiempo en el aire. ¿Quién puede responder de la gente que está viendo cuáles son los dones mejores? Vimos que están los dones de Efesios, los dones de Romanos y los dones de Corintios. Dones ministeriales, dones persona y dones espirituales. ¿Cuál es el mejor? Pablo dice, procurad pues los dones mejores. Si hay mejores, por comparación que hay peores. No, la traducción que nosotros tenemos no es la correcta. Cuando se tradujo este pensamiento no se usó la interpretación correcta. Porque no es que hay mejores y peores dones. No. Lo que está diciendo Pablo de alguna manera es, busquen cuál es la necesidad de la iglesia y traten de acercarse a esos dones para poder usarlos en la iglesia. ¿Por qué? Porque esos que necesita la iglesia serían los mejores en ese momento. Voy a ponerte un ejemplo, ¿sí? Siempre trabajamos con lo que es un ejemplo para poder tener una aplicación al principio, a este principio bíblico. Bien. Vamos a pensar en lo siguiente, ¿sí? Tengo que cocinar. Dos o tres elementos fundamentales que voy a tener que usar para cocinar. Cualquier plato, cualquiera, ¿sí? Te puedo nombrar algunos, quizás tengas en mente otros. Pues yo te puedo decir el cuchillo para cortar las cosas que voy a, ¿sí? O algún recipiente para preparar ensaladas o salar o marinar algo, ¿sí? Luego, una cacerola o un sartén para cocer al fuego. Ya con esas tres cosas tengo como lo necesario básico, elemental para poder cocinar. Ahora, yo te traigo en ese momento una pinza. Y vamos a decir, está bueno y es importante, es muy buena, vale mucho dinero, pero no me sirve. Te traigo en ese momento una máquina de coser. Y tampoco. Te traigo en este momento no sé, el gato, el que llaman el cricket para levantar el auto. Tampoco, no lo necesito ahora. Ahora necesito
cuchillo, necesito un recipiente para preparar las cosas y una cacerola o sartén. Entonces, ¿qué es lo mejor en ese momento? Alguno de estos tres elementos. No es que los otros son peores, sino que lo más útil y lo más necesario en este momento son esos. Y por eso pasan a ser los mejores. No que haya mejores y peores. No sé si quedó claro. Si quedó claro, alguno que me ponga así la cosita para que pueda entenderlo. Yo creo que quedó claro. Pero bueno, necesito la ayuda de ustedes para saber, no, quedó claro, mandame un like para que yo pueda decir, no, quedó claro, lo expliqué bien. Bien, ¿y qué significa la segunda pregunta que tenemos ahí? ¿Cuál es el camino aún más excelente? ¿Cuál es el camino más excelente? Si pensás un poquito, estamos ya en el último versículo del capítulo 12. Capítulo 12. ¿De qué nos va a hablar el capítulo 13? ¿De qué habla? Gracias, sí, ahí está, se entendió bien, clarito, muy bien, muchísimas gracias por esos aportes, sí. Bien, Sergey, sí. Tenemos entonces, ¿cuál es el camino más excelente? Guido, bien, ahí estamos, Guidito, estudiando con nosotros, sí. ¿Cuál es el camino aún más excelente? ¿De qué habla el capítulo 13? ¿Lo vemos? El camino más excelente está en el tema que sigue. ¿Cuál es el tema? El amor. ¿Por qué? Porque nos va a decir lo siguiente. Que puedo tener un montón de dones. Que puedo ser una persona recontra inteligente. Que puedo ser alguien muy capaz y poderoso dentro de la iglesia. Pero. Si no tengo amor, ¿qué? Fíjate. Lo que nos dice, puedo hablar en lenguas. Pero si no tengo amor, soy como el metal que resuena, simplemente. Puedo tener un montón de fe que traslade los montes, que haga milagros, sí, puedo un montón de cosas. Pero si no tengo amor, nada soy. Y puedo hacer obras de caridad y dar de comer y entregar mi cuerpo para ser quemado. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, uniendo estos dos conceptos, esta introducción del capítulo 13 con todo el capítulo 12, porque no podemos separarlos, esta separación que vos tenés entre el capítulo 12 y el 13 se originó recién en el siglo XIII, 1226, ¿entendés? Hasta esa época se leía todo de corrido, no había capítulo, no había versículo, Ahora, ¿nos ayuda esta división? Sí, porque esto de alguna manera fracciona todo para que lo podamos retener y entender las distintas secciones de la carta. Pero el capítulo 12 nos estaba hablando de dones, de que algunos se consideraban más importantes porque tenían dones, porque cantaban bonito, porque predicaban lindo, porque cuando oraban la gente se caía y estos comenzaron a subirse de los humos. Entonces el capítulo 13 dice, el camino aún más excelente es el del amor. ¿Por qué? Porque puedo hacer muchas cosas en la iglesia, pero si no tengo amor, el resumen es metal que resuena, nada soy y de nada me sirve. ¿Qué necesito en mi vida? ¿Dónde está el resumen de toda la ley? A ver si te acordás. Cuando le preguntaron a Jesucristo, ¿cómo se resume toda la ley? Todita la ley, toda. Todos los libros de Moisés, todas las tradiciones judías, todas esas leyes, con todo el Talmud, la Torá, con todo lo que había, le preguntaron, ¿cómo hacemos para resumirlo? Porque es un choclo larguísimo. ¿Qué dijo Cristo? ¿Cómo se resume? ¿En cuántos mandamientos se resume toda la ley? ¿En cuántos? En dos. ¿Cuáles son? El primero, amarás al Señor tu Dios. El primero. Y el segundo, amarás a tu prójimo, como a ti mismo. ¿Cómo se resume todo? El amor. Puedo hacer muchísimas cosas en la iglesia. Y de hecho hay gente que hace muchas cosas en el ministerio. Pero solo Dios sabe si las hacen con amor. Pablo es el que va a usar esta expresión. También. Que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5. Un día vamos a comparecer. ¿Qué significa? Que un día va a haber un juicio, un jurado y el rey, que es el juez, sentado ahí, y te van a llamar a vos y me van a llamar a mí. No sé si juntos, con toda la gente al lado o en privado. Mejor sería en privado. Y van a decirnos, ¿por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste esto? Y es más, ni nos van a preguntar porque van a saber por qué le hicimos.
Pero por ahí nosotros queremos sacar chapa en un momento, Señor. Yo fui una de las personas que más donó para el hogar de niños. Señor, yo una de las personas más fieles en mis diezmos que tuve durante 30 años de cristiano. Señor, yo organicé campañas en 2 continentes. Señor, yo ayudé a levantar obras en 7 países. Y alguien va a decir, qué lindo, todas las obras que hizo. Pero acordate, 1 Corintios 3 no decía que un día van a ser puestas o sujetas al fuego, puestas a prueba por fuego, todas las obras. Las de heno, madera y hojarasca, capítulo 3, o también de oro, plata o piedras preciosas. ¿Qué significa? Es la intención del corazón. Entonces, todo lo que vos y yo, todo lo que usted y yo hacemos en la iglesia está maravilloso. Pero si no tuvo como base, como esencia, como fundamento, como cimiento el amor, es un simple metalito que resuena, nada soy y de nada sirve. Muy fuerte lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero muy necesario para la iglesia de Dios del siglo I y del siglo XXI. Ahora, en esta descripción que hace Pablo acerca del amor, sí, yo voy a ponerla acá para que podamos ver, sí, vamos a mirar el texto y volvemos aquí. Fíjate, el amor es el más grande de los dones, dice la subdivisión. Y acá tenemos en verde, si no tengo amor, esto de que simplemente metal, nada soy y de nada me sirve. Pero el versículo 4 nos aclara un poquito, lo amplío, fíjate. El amor es sufrido, empieza una lista de características, algunas las recordarás, otras no. Es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Wow, y sigue la lista, mirá, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no busca rencor, toda la lista que conocemos, ¿no? Todo lo sufre, todo lo espera. Ahora vamos a subdividir todo esto, ¿sí? Esta es la capacidad o la posibilidad de hacer un estudio. En una prédica le tenemos que dar derecho todo y vamos a tocar quizá algunos puntos, pero en una clase lo podemos subdividir y te queda en el cuadro, ¿sí? Que te estamos obsequiando en esta clase. Y acá tenemos esta primera sección corresponde al carácter personal, o sea, por eso dentro del individuo, dentro de tu vida y la mía. ¿Cuáles son las características del amor de Dios? No el humano, el amor de Dios. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso y no se envanece. O sea, si todo eso estuviese en tu vida y en mi vida, ¡ay! Seríamos personas maravillosas. Maravillosas. Dignos de amar, dignos de enamorarse de esas personas. Cualquiera diría, me quiero casar con él o con ella si está soltero. Ahora, estas son características que Dios tiene para compartir con tu vida y con mi vida. ¿Sí? Que podemos vivir de esa manera. Pero estas apuntan al interior del ser humano, a yo como persona, yo como individuo. Esto trabaja el amor de Dios en mí. Pero el amor de Dios no solo trabaja en mí. Vamos a la siguiente para poder entender cómo sigue la lista. Ahora, mira lo que dice cuando pasamos a esta. Las relaciones interpersonales. El amor de Dios no solo tiene que ver conmigo, el amor que Dios, Pablo diría en Romanos, ¿sí? El amor de Dios que fue derramado, ¿sí? Wow, cuando el Espíritu Santo fue derramado en nosotros, el amor de Dios que está en nosotros, amado, amada, ese amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, no solo tiene que ver con tu vida y con mi vida, sino con la relación interpersonal, con el otro, con el cuerpo de Cristo. ¿Te acordás del capítulo 11? Tengo que amar a mi hermano. Tengo que amar a mi hermana. Ay, pastor, pero tiene un carácter particular. ¿Y quién no tiene un carácter particular en mi vida? Ay, pero es tan... ¿Y usted cómo es? Usted también es tan... Ay, pero pastor, es hermano. Peca, 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 peca. Ay, está hablando la santa, el santo varón de Dios. No, mi vida, vos y yo también fallamos, también pecamos. Y el amor no tiene que estar relacionado con las obras de la persona. El amor es algo que Dios pone en nosotros y que tiene que fluir. Ahora, dice, primera parte, es sufrido, es benigno, papá, todo eso a lo personal. Pero ahora vamos hacia las otras personas. Fíjate, no hace nada indebido. O sea, nunca voy a hacer algo indebido con mi hermano. No voy a buscar lo mío propio, eso sería egoísmo, sino que busco el bien de aquel. No se irrita con la gente, no anda gritándole a la gente, no anda enojándose con la gente. Dirían en México mis amigos mexicanos, anda echando maldiciones. O sea, no, ¿por qué? ¿Por qué a los gritos? ¿Por qué a los insultos? ¿Por qué el maltrato? No, el amor de Dios, cuando está en tu vida y en mi vida,
no anda a los gritos. No guarda rencor, mi vida. No, no, no. Rencor, mi viejo rencor. No, ¿por qué? ¿Por qué estás guardando eso? Si el amor de Dios está en tu vida, no se guardan rencores. O sea, hay un cartel adentro tuyo que dice prohibido guardar rencores. O sea, tal hermano, tal hermana, tal vecino, tal familiar me hizo algo, lo suelto en la mano de Dios, Señor, bendícelo. Yo no voy a guardar nada en mi vida con respecto a mi hermano. Y lo último, no se goza de la injusticia. O sea, cuando veo que alguien está haciendo algo indebido con otro, no me río, no comparto. No me sumo a hacer bullying a la gente. No, mi cielo, no. Cuando alguien está siendo injusto con otro y lo critica, se ríe, lo maltrata, ya sea física, verbal, psicológicamente, yo no puedo soportarlo. Voy a tratar de defender, voy a tratar de involucrarme en esa situación. ¿Por qué? Porque no puedo gozarme cuando hay algo injusto. Y todo esto tiene que ver con esta relación, primero hacia la persona y luego hacia los demás. Pero no termina ahí, porque el amor de Dios es más que eso todavía. Y vamos a la siguiente, ¿sí? Y tenemos acá que sobrepasa los umbrales. ¿Qué es el umbral? No sé si alguna vez escuchaste el umbral del dolor. El umbral sería como la medida, el tope, ¿sí? ¿Cómo, hasta qué cosa puedo soportar? Entonces, para ponértelo claro, te voy a usar una situación diaria de cualquier familia. Hay gente que tiene 37,2 de temperatura y está que se me muere, se me muere, se me muere. Pongan el orden en la casa porque tengo fiebre. 37,2. Y hay personas que están con 39,5 y están trabajando, cuidando la casa, atendiendo a los hijos, haciendo compras en la calle, cuidando algo. Y uno dice, ¿pero por qué? Si la fiebre tendría que ser a partir de 38, ¿sí? 37, 38. ¿Cómo puede ser que uno se queje y el otro la soporte? Porque el umbral de dolor de cada persona es diferente. El umbral que puede soportar cada individuo es diferente. Entonces, el amor de Dios, dice, sobrepasa los umbrales. ¿Qué significa? Te lo explico con el mismo texto. Fíjate, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Cuánto? Todo. No, pero pastor o profe, eso es mucho. Eso es mucho. Todo es mucho. Todo es mucho. Yo no lo digo, o sea, si tenés un problema no lo tenés conmigo, lo tenés con Pablo y en última instancia lo tenés con Dios. Pablo escribió esto, pero inspirado por el Espíritu Santo. O sea que si tenés un problema, si Raúl no me gusta esto, yo te diría muy amablemente, bueno, diríjase al escritor. ¿Sí? Y bueno, vas a visitar a Pablo y Pablo te dice, muy lindo, atento, la verdad me interesa su propuesta, pero la verdad yo no soy el que inspiró, así que vaya al trono y hable con el jefe. Entonces, cuando tenemos conflicto con este texto, el todo ese es conflictivo, ¿no es cierto? Porque acordate cuando Pedro está en una crisis de perdonar o no perdonar y va tratando como de apretar o de presionar a aquel. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Yo no me imagino que Pedro le dijo, mi señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? No, Pedro era de un carácter más así intempestivo, impulsivo. Yo me imagino que agarró, fue así y le dijo, Cristo, hey, Cristo, ¿cuántas veces tengo que perdonar a este? ¿Cuánto? Y Cristo le hace ese juego de palabras, ¿no? 7 veces, no, hasta 70 veces 7. 409, no es mucho, no, yo lo mato antes a este. Y acordate que Pedro tenía carácter violento, ¿sí? O sea, cuando nos dice que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, se hace complejo. Pero ¿sabes por qué se hace complejo? Porque pensás que es el amor que vos tenés que usar. ¿Y en qué lugar de la Biblia dice que ese es el amor que vos tenés naturalmente? En ningún lugar. No dice en ningún lugar de la Biblia que esto usted y yo lo tenemos de alguna manera innata. No, mi cielo, no está en nosotros. El amor de Dios, wow, es derramado por Dios mismo sobre nosotros. El amor de Dios es parte del fruto del Espíritu de Dios. Acordate, Gálatas, ¿sí? Porque el fruto del Espíritu es amor, ¿sí? Entonces, el amor de Dios
es parte del fruto y Él es el que trabaja en nosotros. Mientras más me lleno de Dios, más amor puedo dar. Esto sería, si lo miramos de alguna manera, como que yo soy un recipiente. Un recipiente que recibe y que da. A ver ahí en la cámara. Entonces, yo recibo de Dios, lo tengo en mi vida y lo puedo dar. Yo recibo de Dios el amor, lo recibo en mi vida y ese amor yo lo puedo dar. No es algo natural. Por eso cuando usted alguna vez dijo te amo, pasó algo en la vida que usted dijo no te amo más. Y claro, ¿por qué? Porque ese es el amor humano. El amor que usted y yo tenemos es esencialmente, y perdón por la sinceridad, es egoísta. Porque en gran parte de nuestra vida ese amor está relacionado con algún grado de satisfacción personal. Y cuando la otra, el otro o la otra hacen algo que nos duele mucho o hasta reiteran algo que nos hace doler mucho, llega un punto en el que decimos, hasta acá llegó mi amor. Acá me planto. Acá se termina. Y eso es natural. No puedo juzgarte por eso. No puede nadie juzgarte por eso, porque eso es natural. Es como que tenés una reserva de tanto y el día que gastaste lo último, lo gastaste, ya está, se terminó. Es que ese es el amor humano. Ahora, cuando acá está hablando Pablo, no está hablando del amor que vos y yo, que usted y yo tenemos que tener, no. Acá está hablando del amor de Dios. Y ese amor de Dios, si usted y yo lo buscamos, ese amor puede llenar nuestra vida y puede no solo afectarnos a nosotros, afectar a los demás, sino tener todas estas características. Y cierra ese concepto diciendo que el amor nunca deja de ser, a diferencia del tuyo y el mío. Porque el tuyo y el mío como que tienen fecha de caducidad. Sí. En muchos casos usted dijo que amaba a alguien y yo también, y un día dijiste, hasta acá. Hasta acá llegamos. Porque nuestro amor sí tiene fecha de vencimiento. Acá dice el texto que el amor de Dios nunca deja de ser. Ahora bien, ¿dónde dice eso? Miremos la Biblia, porque por ahí no lo tenías claro. Fíjate, ¿sí? Versículo 8, yo te lo voy a remarcar con resaltador. El amor de Dios que nunca deja de ser. El amor de Dios nunca deja de ser. Y vamos a cerrar en estos minutos que nos quedan con esta pequeña ilustración que Pablo va a hablar de en parte y lo perfecto de lo completo, ¿sí? Y lo voy a usar un gráfico inmediatamente. Fíjate la cantidad de veces que habla en parte. Dice el versículo 9, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Versículo 10, entonces lo que es en parte, lo que nos está diciendo es que la vida cristiana es como una serie de porciones que vamos aprendiendo. Si lo mirás, a ver, no sé si es el mejor ejemplo. Imagínate que Dios para vos tiene un pastel, un bizcocho, una torta, como quieras llamarlo, ¿sí? De 12 porciones. Y esas 12 porciones corresponden a la primera parte de tu vida, cuando llegaste a Cristo, y la última porción al momento antes de tu muerte, cuando recibiste la última porción. A lo largo de todos los años de tu vida, fuiste recibiendo porciones y fuiste adquiriendo esa parte nueva de los regalos de Dios. Algunas personas van en la vida por la porción 1, apenitas, poquitito. Otros que se acercan más, que buscan más, que tienen más intimidad, van por la 4 o la 5. Los que tienen una intimidad hermosa con Dios, podríamos decir 6, 8. ¿Sí? Y seguimos creciendo en eso. Por eso dice, lo que es en parte, voy recibiendo y entendiendo partes. Hoy hay cosas que usted y yo entendemos que hace 3 o 4 años no entendíamos. Hoy usted y yo en Cristo entendemos cosas que hace 10 años no entendíamos. Y lo mejor de todo, dentro de 3, 4 o 10 años vamos a entender cosas que hoy no entendemos. Vamos a comprender cosas que hoy no comprendemos. Acordate lo que el mismo Cristo le dijo a Pedro. Lo que yo hago hoy no lo comprendes, más lo entenderás luego. ¿Cuándo lo vas a entender? Luego, porque hay una serie de porciones en la Biblia y esto lo va a aclarar mucho más Pablo en esto de cuando era niño. Vuelvo atrás, fíjate, dice el versículo 11, cuando yo era niño, ¿sí? Ahora sigue diciendo, más cuando ya fui hombre,
hay un cambio. Así que yo voy a usar el último gráfico que tengo preparado para esta clase, que es el siguiente, y con ese ya estamos cerrando nuestra clase de hoy. Fíjate qué gráfico tan clarito, ¿sí? A lo largo del tiempo, abajo, y el otro eje es el conocimiento. Ahora, hay una etapa cuando éramos niños, en una etapa de tiempo y un nivel de conocimiento. Pablo dice, cuando yo era niño hablaba, pensaba, actuaba, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, superé, me transformé en un adulto, pasó tiempo y pasó crecimiento, soy un adulto. Voy entendiendo más de lo que entendía años atrás, meses atrás, décadas atrás. Pero todavía no llegué a dónde? A la perfección. Por eso dice, cuando venga lo perfecto, entenderé y conoceré. Mientras más me acerco a Dios, mientras más me acerco a la madurez, Pablo utiliza el concepto en Filipenses, los perfectos, ¿sí? Los perfectos, que la palabra en griego es teleio, o sea, los maduros, no en edad biológica, cronológica, no los que tengan 60 años de iglesia, no, los maduros espiritualmente son esos hombres y mujeres que pueden ir acercándose un poquito más, no al grado pleno, pero acercándose un poquito más a la perfección, ¿sí? Cuando llego a eso voy entendiendo cada vez más. Y esto es básicamente lo que estamos haciendo nosotros. Si lo mirás de alguna manera, ¿sí? Vamos a ir acá, porque, no, acá, perdón, vuelvo a esta, acá. No sé si quedó alguna pregunta, ¿sí? ¿Dónde tenemos este? Hay un saludito que había. Volvemos acá y no sé si queda alguna pregunta, ya estamos cerrando la clase. Hoy hablamos acerca de los dones, ¿sí? Capítulo 12, los dones espirituales, que no nos podemos sentir más que los demás, que tenemos que entender que nos necesitamos mutuamente, que los dones son capacitaciones del espíritu que se diferenciaban en 3 etapas, ¿sí? ¿Se acuerdan esto? Aparte vimos que había dones en Efesios, dones en Romanos y dones en Corintios. Los que nosotros vimos hoy son los dones espirituales de Corintios. También hablamos en el capítulo 12 acerca de la unidad del cuerpo, ¿sí? Relacionada con el discernir el cuerpo de Cristo del capítulo 11. Y cerrábamos el 12 diciendo que hay que buscar los dones mejores y el camino más excelente. ¿Cuál era el camino más excelente? El camino del amor. 1 Corintios 13 nos dice que el camino más excelente es el amor, pero no el amor tuyo y mío. Ese caduca, ese se vence, ese se marchita. Es el amor de Dios. El amor de Dios trabaja, como vimos, a nivel personal, en las relaciones interpersonales y sobrepasa todos los umbrales. Eso lo podemos tener, porque el amor de Dios fue derramado en nosotros, porque también el amor de Dios es fruto del Espíritu y está en nosotros. Hay que crecer, hay que buscar más de Dios. Y ese amor me va a ayudar a cada vez ir creciendo más hasta quizás poder llegar a esa madurez que Pablo utiliza la palabra perfección para entenderlo. Qué lindas verdades, qué profundo todo esto, cuánta riqueza hay. Venimos acá un instante para explicar algo, porque algunas personas que conocen o ven nuestros materiales saben cómo trabajamos nosotros, y nosotros tenemos todos nuestros videos, todos, en nuestra página, ¿sí? Que se llama Second Chance Ministry. Si pones eso en YouTube te va a aparecer este logo que tenés aquí, y en ese logo que tenés ahí le das clic ahí y te va a mandar a nuestro canal, ¿sí? En nuestro canal, ahora vamos a ver, tenemos tantos suscriptores. Suscríbete, así todos nuestros videos, todos nuestros materiales los puedes ver, los puedes utilizar. Esto es gratuito y ahora te voy a contar una promo, una sorpresita de algo que estamos preparando que creo que también te va a bendecir mucho. Y dentro de esta sección tenemos acá el video de la presentación de Mía. Mira esos piecitos. Mira qué belleza esos piecitos, ¿sí? Están hermosos. Esos son los piecitos de Mía Sofía Salazar Cueto. Bien, acá tenemos todos nuestros materiales, ¿sí? Tenemos Entrevistando a mis ex, tenemos las prédicas de los domingos, Tiempo con la Palabra, tenemos acá todo lo que es el estudio de Corintios, ¿sí? Ahí puedes buscar todas las clases
Está desde la introducción hasta este capítulo 12 y 13 que tenemos hoy. Y también tenemos toda la serie de noviazgos. Si estás de novio o novia y pensás casarte, tenés que mirarlo. Sí o sí tenés que mirar este material. Y bueno, de esta manera estamos cerrando y nos vamos acá para saludar a las personitas, ¿sí?, que nos vieron hoy, ¿sí? Así que una personita que nos escribió, que es Juani, ¿sí? Ella dijo que va a estar fiel y hasta ahora viene cumpliendo, estudiando, y decía que Mía se escuchaba así, estaba por tomar la mamadera, la mema, biberón, y no sé cómo más lo llamarán en otros lugares. Después Janel nos dijo que se cortaba, espero que se haya corregido eso. Janel, ahí está, sí. Después también Martín Cabrera, que nos saludó desde muy lejos, desde la tierra de Paraguay. Sergey nos saludó también diciendo sí, en un momento. Uno que siempre está con nosotros es Guido, sí, que llegó tarde, y se sumó en un momento también Romina, amén, qué bueno. Les cuento algo, si estamos trabajando en un proyectito, saludos desde Ingeniero Huergo, de ahí, qué lindo, Romina, Dios te bendiga, a ti, a tu esposito y a la familia tan linda que tienen. Sí, saludos a los pastores, a Gabriela, a Lili, y a todo Catedral a las Naciones, aleluya. Bien, les cuento algo que estamos trabajando que no lo puedo escribir, porque no tiene que haber grabado, pero podemos hacer algo verbal. ¿Sí? Estamos trabajando en un material nuevo que se llama Todo en 10. ¿Cómo se llama? Todo en 10. Toda la Biblia, todos los libros, todas las divisiones, todo en 10. Un material de estudio que vas a poder tenerlo también en nuestro canal de YouTube y que si querés estudiar también vas a poder acceder a los PDFs para completar las tareas y también vas a tener la posibilidad de hacer unos exámenes, sí, exámenes, estudiar. Obviamente no te vamos a calificar para llevarte la materia, pero sí para hacer una evaluación, a ver si estás entendiendo los capítulos, los libros, a través de plataformas por internet. Todo por web, todo. Hoy nace esto, de hecho en el mundo se está usando muchísimas instituciones, todo por web, y nosotros estamos trabajando en esto. ¿Cómo se llama el programa? Todo en 10. Orá por eso, ayúdanos a orar, estamos muy motivados con eso, queremos compartirlo en breve, estamos trabajando muy duro para eso, ya tenemos algunos, pero bueno, estamos ahí trabajando bien duro. Que Dios te bendiga abundantemente, sí, que Dios acompañe tu vida. Y todos estos capítulos están ahí en nuestro canal de YouTube, desde la introducción hasta el capítulo 13. Te sirven aún para que los compartas con chicos de la iglesia, con hermanos de la iglesia, con hermanas de la iglesia. Compartí. Y algo más, ¿sí? Si comentas nuestros videos y si le das like al video dentro de YouTube, le das like, eso también ayuda para que más gente lo vea. ¿Por qué? Porque los videos se posicionan en el buscador conforme a la cantidad de visualizaciones que tienen, pero también los comentarios y los likes que tienen. Así que si te gustan, ahí nomás dale un like, comenta algo, saludos, alguna palabra, y eso también nos ayuda a nosotros en nuestro canal. Dios los bendiga abundantemente. Esther Don, Dios te bendiga, Esther, sí. He visto que la familia creció, qué lindo, Dios amado. Bueno, la nuestra también. Quizás después tendríamos que hablar, porque yo tengo una nena, pero bueno, hay que ver cómo se porta Gastón en esto. Dios los bendiga abundantemente. Saludos para todos y nos vemos. Hoy es día miércoles, ¿sí? Nos vemos el viernes a las 6 con Raúl Salazar entrevistando a mis ex. Que Dios te bendiga. Te dejo con los anuncios que tenemos de la semana.